Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Las conversaciones valientes y poderosas. Vamos a hablar de ellas, vamos a ver la diferencia y a conocer un poco a profundidad cuándo se usan, para qué, dónde las puedes usar tú. Nora, este tema es supremamente importante porque es darle la mirada de la oportunidad a la conversación. No es quedarnos en la queja o en eso difícil que ahora vamos a revisar qué quiere decir difícil, pero que aquí la intención es cómo una conversación realmente te empodera al otro y al final hay una transformación. Aquí en tu libro hay un un subtítulo que realmente habla de la conversación poderosa y valiente y tú explicas que a ti no te gusta llamarlas conversaciones difíciles. Haces un poco alusión a que el hecho de la palabra difícil ya es un juicio, pero además le pone una carga adicional. Contanos un poquito esa carga cuando la ponemos como difícil. Cuando yo escucho, voy para una conversación difícil, tengo una reunión difícil, esta persona es difícil emocionalmente, a mí, Norelena, ¿qué me pasa? Digo, ay, qué pereza, ay, la aplazo, ay, yo no quiero. Entonces, amando como amo a Kaufman, que habla de las conversaciones difíciles y tienen una connotación, yo dije, qué rico que para el cerebro le pudiéramos dar otro nombre. Y yo las empecé a nombrar como poderosas, transformadoras, valientes, esas conversaciones que hemos nombrado como difíciles. Necesito valentía para tenerlas. Tienen un poder grandísimo, porque si es difícil es porque emocionalmente a mí me están impactando negativa o positivamente. Entonces, ahí la transformación de difícil por poderosa y valiente. Dijiste una palabra clave que uno la puede buscar en el diccionario, que es la valentía. Y hoy ya es más frecuente usar la frase que dice con miedo y todo. Es decir, con miedo y todo, tenga la conversación y suelte un poco el control. Porque a veces, esto ya es una interpretación mía, cada uno se enfoca en tener ese control. Cada uno de nosotros dice, si yo no tengo el control de, eso hace que tenga un peso adicional y que las cosas no fluyan. ¿Cómo acompañar a esa persona que hoy dice, ay, sí, me identifico, tengo una conversación pendiente, que además la califica de difícil, para que logre soltar un poquito ese control? Vamos a conversar de eso, pero me va a quedar un poquito en la definición de valiente, porque he oído y en consulta veo mucho que valiente es como me arriesgo, y la valentía como emoción es cuando yo estoy frente a una situación que a mí me genera miedo. Ser valiente no es solo arriesgarme, sino controlar, gestionar esa emoción y disminuir los riesgos que yo veo. Entonces, tener una conversación valiente no es, ay, sí, yo con mi jefe tengo que hablar y ya no me voy a demorar más, la voy a ir a tener y voy a ser valiente. La diseño, la preparo, tengo un contexto, ordeno cómo tener esa conversación y con miedo y todo la tengo. Pero eso es lo que me hace valiente, el cuidarlo, el anticiparme, el gestionar la emoción. Entonces, antes de decir cómo hacerla de difícil a poderosa, es que es una conversación valiente. La diseñé, la preparé, la tuve y puede que no haya dado los resultados que yo quisiera, pero me arriesgué a tenerla. Es súper clave, algo que probablemente tú sea la primera vez que lo escuches hoy y es diseñar la conversación. ¿Cómo? Es que una conversación se tiene que diseñar. Pues precisamente esas que uno considera que son transformadoras o que efectivamente le siguen pareciendo difíciles, son las que más cuidado hay que ponerle precisamente para disminuir esos riesgos y que el resultado
pueda ser mejor, aunque el resultado final de la conversación no era lo que yo esperaba que me contestaran. Es un proceso donde efectivamente se va viendo, se va evidenciando el poder transformador de las conversaciones. Nora, contanos, ya te hice una pregunta que nos vas a ir resolviendo, que además esa pregunta la resuelve el libro completo, pero ese diseño de las conversaciones, ¿por qué consideras que es tan clave? ¿Y qué es el diseño de conversaciones? Porque ahí además se tiene algo en cuenta muy desde lo que hablamos en el episodio pasado, emoción, cuerpo, lenguaje. ¿Cómo se compone ese diseño? Bueno, para que una conversación sea poderosa y valiente, tiene varias características. Entonces, primero es que me importa y que me importa el resultado. Entonces, me voy a imaginar que yo soy un adolescente y que como adolescente estoy con un proceso de cómo converso con mis papás y les cuento mi identidad sexual, mis gustos. Esa es una conversación que se podría decir difícil. Y yo he tenido chicos o chicas en mi consulta y yo digo, diseñémosla. ¿Qué te interesa a ti? ¿En qué contexto la vas a tener? ¿Cuáles son tus juicios? ¿Qué podrían sentir tus papás? ¿Qué juicios tienes tú? ¿Qué conversaciones has tenido antes? Todo eso son ingredientes para armar una conversación que voy a diseñar. No hay pasos que están en el libro, paso 1, paso 2, no son el 1, el 2, el 3, el 4, es a mí me importa, que quiero que quede claro en esa conversación, que espero del otro, que necesito decir o no decir, preguntar o no preguntar. Entonces, voy armando esa conversación. El diseño es como cuando uno va a construir una casa y hace unos planos, es un marco general, porque lo que pasa en la conversación con el otro, la emoción, lo que genere, yo no lo puedo planear, pero sí me puedo preparar en emoción, en cuerpo y en lenguaje, con una meditación, con un lugar, un día específico. Todo eso hace parte de una planeación. Mencionabas un verbo que es muy importante que seamos conscientes de él, y es el suponer. El suponer a veces nos pone tantos frenos o nos pone en una mirada contraria a la real, porque en lo que nos acabas de contar de cómo sería ese diseño frente a un chico que va a ir a hablar con su padre, casi siempre, no solo los chicos, casi todos los seres humanos suponemos, ¿no? Es que yo supongo que no le va a gustar el tema. No suponga, arriésguese, diséñelo, hágalo. Es que de verdad el mundo está hecho para que lo vivamos a través de esas experiencias de aprendizaje de la cotidianidad. Yo soy supremamente insistente en el tema de la cotidianidad porque esta conversación no es para un día de estos cuando yo vaya a ir a pedir la mano. No. Esa conversación de algo que no me gustó del esposo, que no estuve de acuerdo con algo de los hijos, que no me quedó claro, o la que tanto hemos mencionado que tenemos pendiente, cómo traerla a la conciencia precisamente para poderla llevar a cabo, no desde la suposición, sino desde estas herramientas que, como Nora lo dice, no es un paso 1, 2, 3, si no has pasado el 3 no puedes seguir el 4, sino cómo tener esa mirada donde a mí me importa, donde me quede claro, donde además yo sé que necesito del otro y donde finalmente tenga la claridad que lo que le pase al otro no lo puedo controlar yo. Contanos, Nora, de la experiencia amplia que tienes en el acompañamiento a personas, ¿cuál ha sido el resultado de esas personas que se han atrevido a tener una conversación poderosa? Pues historias tengo muchas y tengo incluso una muy personal que tiene que ver con mi hija. Sara una vez diseñó una conversación que no alcanzó a salir pública en el libro, pero diseñó una conversación con todos los pasos. Y llega y me dice, mami, no sirve diseñar conversaciones. Y yo, ¿cómo que no sirve? Dije esto, pero no funcionó. Y yo, ¿qué fue lo que no funcionó? No, que él no quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y le dije, el problema no es de diseño de conversación. El problema es qué está pasando, qué es lo que quieres hacer en los acuerdos.
porque a veces calificamos las conversaciones de buenas o malas por el resultado que yo estoy esperando que den. Entonces, una conversación, he encontrado gente que ha llegado, una persona me dice, mira, es que tú eres impulsadora de sueños, yo vengo aquí a una cita, te cuento en lo que estoy, me enseñas a diseñar la conversación, voy y la tengo, renuncio al trabajo o termino mi relación de pareja y la vida como que se expande. Sí, ese es el poder transformador de las conversaciones, porque es tener la claridad de qué es lo que quiero, cómo lo puedo hacer, qué parte es mía y qué parte es del otro. Y ahí a mí me gustaría, a ti que estás escuchándome, preguntarte, cuando escuchas esto que nosotras conversamos, ¿qué conversación difícil se te viene a ti a la cabeza? Ay, tengo una conversación que hace 2 años he querido tener con mis hermanos para resolver el tema económico de mi mamá. Tengo una conversación pendiente con mi pareja porque hay algo que hace que no me gusta. Tengo una conversación que me parece muy difícil de mi jefe para que me aumente el salario. ¿Qué conversación difícil tienes tú en tu cabeza que la has catalogado como difícil? Si tienes papel y lápiz, escríbela. Me parece difícil conversar con mi hermana menor. Listo, esa ponla ahí. ¿Qué la hace difícil? Es el siguiente paso. La hace difícil que siempre me contesta mal, que no me mira, que a todo me dice que no. La hace difícil que nunca tiene tiempo. ¿Qué la hace difícil para ti? En eso puede ser el tema. Ay, es que hablar de plata terminamos peleando. O hablar de política agarrados del pelo. ¿Qué la hace difícil? Entonces, si identifico que es el tema, que es la persona, que es un juicio que yo tengo de hace mucho tiempo, lo puedo desmenuzar y diseñar una conversación específica para convertirla en poderosa y valiente. Yo te quiero dar una tranquilidad. Y es que yo he sido testimonio de esa realidad del diseño de la conversación, no una, sino que yo tenía una conversación pendiente, difícil, que la diseñé 17 veces. Nora es testigo. Yo llegaba al consultorio y le decía, pues voy en la versión 15 y me decía, y la 16, y la 17, y la 18, hasta que ocurra. Y finalmente ocurrió el día menos planeado, de la manera menos planeada aparentemente, pero como yo ya había hecho el ejercicio, la conversación fluyó. Entonces, aquí mi invitación personal es a que no te desanimes, a que hay que hacerlo, intentarlo, volverlo a hacer. Y también hay conversaciones que a veces uno las planea y no hay que tenerlas. Voy a hacer también claridad de algo que estabas diciendo, Nora, que está asociado a las conversaciones para ir cerrando este episodio. Y es que yo no sé, a mí me pasa mucho en los círculos sociales, familiares, de los papás de los compañeros de mis hijos, etcétera, donde se dice aquí no se habla de religión, política, sexo ni fútbol. Y me he dado cuenta que es que no se habla porque es que no nos han enseñado a conversar. Y que ahí es como para no entrar en peleas, en discusiones y cómo nosotros podemos realmente a través de esta poderosa herramienta que es la conversación, tener conversaciones de esos temas que pueden ser tan polémicos. Y ahí entran los juicios, Claro. porque esos temas que se vuelven polémicos es porque no pensamos igual. Y ahí a mí me encantaría dejar algo. Uy, yo llevo años practicándolo, me falta mucha práctica, no me siento maestra ni siquiera en eso, pero lo quiero poner aquí es el respeto por la mirada del otro. Es que podemos pensar distinto y nos podemos seguir queriendo. Podemos tener partidos políticos distintos y nos podemos seguir compartiendo otros puntos en los que coincidimos. Entonces, cuando yo quiero que el otro sea igual a mí, lo estoy invalidando. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién es mejor, él o yo? Ninguno. Cada uno tiene su mirada. Entonces, aquí yo invitaría mucho, ¿cuánto respetas tú al otro? ¿Cuánto escuchas al otro? Y escuchar emoción, cuerpo y lenguaje, escuchar lo que no dice. Entonces, todo esto suma a conversaciones poderosas y valientes. Y lo que las hace poderosas es el poder que me da a mí, es decir, quedo con la tranquilidad de haber sostenido esta conversación, quedo con la tranquilidad de haber dicho lo que sentía, quedo con la tranquilidad de haberle pedido al otro, de haber preguntado.
Entonces podemos ser más valientes todos los días y tenemos posibilidades hablando, chateando, escribiendo, llamando, en todos los contextos. Así que la invitación es, ¿cuál es esa conversación que hoy quisieras convertir en poderosa y valiente? Atrévete, ensaya, raya, escribe, frente a un espejo, siéntate con otro y practícala, que muchas veces puede pasar que diga, oíste, llevo 2 años pensando en que tenía que tener esta conversación con mi mamá, porque cuando yo era chiquita, ella no me escuchó y yo hoy digo, esa conversación ha lugar el día de hoy. Puede que sí, puede que no, entonces la puedo soltar y es súper liberador y libero una energía contenida en mí que me ancla y hace que yo no tenga resultados. Entonces, ¿cuáles esas conversaciones? Elige una y empieza a diseñarla, a explorarla desde otro lugar. Esa es la invitación y ojalá te atrevas a tener conversaciones poderosas, valientes y transformadoras.